Buenas noches, todos hermanos, hermanas. Ahora estamos ya muy cerca, ¿verdad? Con el seminario bíblico que vamos a llevar desde el día 21 de febrero hasta 27, por una semana. Ahora estamos ya apenas 5 o 6 días antes estamos, ¿verdad? Espero que puedan llegar muchas almas invitadas por nosotros y para que ellas puedan oír el evangelio verdadero y sean salvas. Sí, hoy también con el libro Romanos vamos a compartir la bendición de Dios que Dios quiere derramar, ¿verdad? Sí, espero que puedan llegar a todo a tiempo para que estén juntos en compartir la bendición de nuestro Señor. Sí, entonces hoy también vamos a iniciar orando. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Realmente, Señor, uno que es salvo verdaderamente es bendecido, pero otro que no es salvo aún todavía está peligroso, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo en cualquier día, en cualquier momento va a llegar para arrebatar a su iglesia y en la tierra va a pasar gran tribulación y destrucción y cualquier cantidad de personas que mueren con su pecado en la condición de ser condenado final será juzgado y castigado eternamente, Señor. Realmente importantísimo cada uno que esté bien seguro con la salvación hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy también, Señor, aquí estamos reunidos para poder compartir la bendición que Dios nos brinda con el libro Romanos. Quisiéramos compartir sobre lo que dice la ley de Moisés y la fe de Cristo. Ayúdenos, Señor, para que podamos llegar a entender y compartir la bendición que está preparada en cada texto donde vamos a leer y que el Señor nos revele e ilumine su verdad en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, por todo. Y algunos están por llegar, ayúdalo para que puedan llegar a tiempo, para que estén juntos reunidos en compartir la palabra de nuestro Dios, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en las manos suyas. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces esta noche vamos a buscar el libro Romanos capítulo 10. Versículos 5 a 7 sería, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 5 hasta 7. Sí, vamos a leer, si yo leo, Romanos capítulo 10, versículo 5 hasta 7. Sí, vamos a leer, yo leo. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Dios de entre los muertos. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente muy importante, ¿verdad? Conocer cada detalle donde nuestro Dios sumerge su mensaje, ¿verdad? La vez pasada estuvimos compartiendo sobre la ley y sobre el fin de la ley, quien es Cristo, y sobre el comportamiento del pueblo de Israel que estaba bien equivocado por confiar más en su propia justicia que en la de Dios, ¿verdad? Y sí, hoy también aquí leímos una parte, ¿verdad? Poquita, ¿verdad? O bastante puede confundirse uno, ¿verdad? Leyendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Dios, ¿qué quiere hablar de este verso, ¿verdad? Uno puede quedar aún sin seguridad, ¿verdad? Por eso hoy un poco vamos a
profundizar con esta parte donde dice, sí, versos 5 a 7, ¿verdad? Primero acá dice Romanos capítulo 10, verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Así que Moisés es el que trae la ley de Dios, ¿verdad? La que condena, ¿verdad?, a uno por causa de la imperfección de obra. Siempre la ley, ¿verdad?, inculpa del pecado a cada uno que comete pecado, uno que está inseguro. Realmente la función de la ley es condenar y condenar y condenar. Y final matar a uno espiritualmente y luego y mostrar, ¿verdad?, que existe el castigo, el juicio y castigo de Dios. Por eso la Biblia está hablando claramente, ¿verdad?, sobre el propósito de la introducción de la ley en el mundo. El propósito de la ley no es para salvación para todo el mundo, sino para condenar al mundo, más bien, ¿verdad? Pues acá Romanos capítulo 5, versículo 16, varias veces nosotros compartimos, así dice, sobre el propósito de la ley que está introducida para el mundo entero, ¿verdad? Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por el pecado, por el pecado, sí, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, dice, ¿por quién? Por un hombre llamado Adán, ¿verdad? Y por el pecado que llegó más, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que según el punto de vista de Dios, ¿verdad? Realmente el ya pecado entró, no por nadie, sino por un hombre, Adán. Adán no vivía bajo la ley. La ley viene por Moisés, por medio de Moisés. Entonces, el primer hombre, Adán, no permanecía la ley de Moisés. Pero Adán, final, cayó, ¿verdad?, en pecado por su desobediencia. Y viene la maldición. ¿Qué es la maldición que cayó aquí en la tierra? Todos seres humanos que nacen en el mundo ya nace cargado el pecado, porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte, muerte que es el diablo mismo, ¿verdad? Jesucristo es la vida, el diablo es la muerte. Entonces, por el diablo que ya entró en el mundo por causa de la desobediencia de Adán y gobierna realmente el mundo entero, ¿verdad? Por eso, y por un hombre Adán el pecado entró en el mundo, por el pecado la muerte, y luego todos pecaron, dice. Y de fe entonces llega la ley. ¿Cuál es el fin de la ley? Versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ¿qué es el propósito de la introducción de la ley en el mundo? Para inculpar, dice, para inculpar del pecado a todo el mundo entero. Así que la ley ayuda a uno para que entienda que es pecador. Y por lleno del pecado uno, ¿verdad?, está muerto. Ya no puede hacer nada por sí mismo, ¿verdad? Por eso la ley, más bien, ¿verdad?, en este sentido, con una ambición de condenar a uno y matar espiritualmente, para que uno final busque a Dios, sea salvo, no por la obra, sino por la fe de Jesucristo. Por eso la ley no es para salvación, sino la ley es para condenación. Por eso si uno quiere ser justificado según las obras de la ley, debería cumplir todo lo que dice en la ley. Por eso ahora Romanos capítulo 10, versículo 5 dice esto, ¿verdad? Romanos capítulo 10, verso 5. ¿Por qué? De la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella, dice. Pues uno que pertenece a la ley, ¿verdad? Entonces tiene que vivir por cada cosa que está escrita en ella. Cuando uno contra la ley peca, entonces uno se está condenada y termina como pecadora. Entonces juzgada y final castigada, así termina, ¿verdad? Por eso la ley no es para salvación para uno, sino para condenación a uno, ¿verdad? Entonces, y la ley es final para maldición, no para la bendición. Porque uno que no cumple todo lo que dice la ley, final termina como pecadores, penal, ¿verdad? Por eso
versículo 2, capítulo 10 de Romanos, verso 5 dice esto, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas. ¿Qué cosa? Toda la cosa que está escrita en él, en la ley, ¿verdad? Entonces el hombre que haga estas cosas vivirá por ella, dice. Así uno que quiere cumplir, ¿verdad? Quiere llegar a ser justificado cumpliendo la ley. Entonces tiene que cumplir toda la cosa que está escrita en la ley sin fallar ninguna, sin cometer pecado contra ninguna de ellas. Así debe ser. Si no, ¿qué pasa? Uno, si no, final terminaría como bajo la maldición final, ¿verdad? Por eso, libro Gálatas dice, poquito vamos a buscar el libro Gálatas, capítulo 3, verso 10. Gálatas capítulo 10, capítulo 3, verso 10. Dice así, porque todos los que dependen de estas obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo termina? Maldito dice maldito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Nadie puede cumplirla perfectamente, ¿verdad? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Así en la fe es la que da vida, ¿verdad? Aún. Por medio de la obra viene muerte, por medio de la fe viene la vida. Cristo vino hace 2000 años como espíritu vivificante para vivificar al mundo que está de todos los pecados, ¿verdad? Pero Cristo vino para salvarlo de todos los pecados, para liberarlo, limpiarlo, para santificarlo y justificarlo. Por eso Cristo es el que obra con su obra perfecta desde su nacimiento hasta la muerte, siendo perfecto cumplidor de la ley, como el fin de la ley es Cristo. Por eso Cristo finalizó la ley, cumpliéndola de una forma perfecta, y entonces Cristo es el que abrió nuevo paso para nosotros, Él muriendo, ¿verdad? Como si fuera pecador, en el lugar de nosotros, y entonces según la ley no debería morir porque nunca nació con pecado ni pecó. Entonces Cristo es el único ser perfecto, según su obra, según su justicia, según la ley, ¿verdad? Por lo cual Cristo no tiene por qué morir, pero murió como si fuera pecador, crucificado, y todo lo que, ¿verdad?, se cuelga en el madero es maldito, dice. Cristo como uno de ellos murió. No es maldito ni pecador, no es digno de ser muerto jamás, porque eres el santo Dios, cumplió la ley y todos los mandamientos perfectamente, y toda la profecía con respecto a él las cumplió de una forma perfecta. Por eso eres el santo, perfecto y justo. No tiene por qué morir, pero se atrevió a morir como si fuera pecador bajo maldición por causa de nuestra salvación, ¿verdad? Para santificarnos, justificarnos, para perfeccionarnos por su propia obra. Cristo tuvo que morir en el lugar de nosotros en la cruz como un hombre maldito, derramando la sangre con gran pena y dolor y con gran sufrimiento. Hasta la muerte él derramó su sangre, desde su cabeza hasta planta de pie, bañado en su sangre, bautizado en su propia sangre. Cristo murió de una forma terrible, para hacernos limpio, justo, santo por su obra, no por nuestra obra. Pero uno que, ¿verdad?, ignora esta verdad hecha por Cristo, quiere ser santificado, justificado, perfeccionado por su obra. Así que depende de las cosas que está escrita en la ley, ¿verdad? Vivirás por toda ella. ¿Qué significa esto? Viviendo, ¿verdad? Mantiene su vida viviendo así tal como está escrito en la ley, cumpliendo los mandamientos de una forma perfecta, se mantiene su justicia, su santidad, que es por la obra. Pero cuando uno cae en pecado, se deshace todo. Al final uno peca
y no cumple la ley, final termina, ¿verdad? Como muerto, ya culpabilizado y condenado. Entonces, uno no queda, no guarda toda la cosa que está escrita en la ley, ¿verdad? No permanece en toda la cosa que está escrita en la ley. No cumple los mandamientos de la ley. Entonces, ¿qué significa? Según su obra, no es justificado, sino condenado como pecador ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y a nivel la obra de la ley, ¿verdad? Si uno, supongamos, según la ley, cumpliendo todos los mandamientos hasta hoy, supongamos, nadie puede hacer así. Pero aún, ¿verdad? Si uno llega así, ¿verdad? Cumple la ley hasta hoy. Entonces, según la ley, según su obra, puede llegar a ser justo. Pero peca, entonces, y el día que pecare, ¿verdad? Toda justicia cumplida por su obra no vale nada, porque se va a tratar como pecador. Como dice, ¿verdad? Ezequiel, capítulo 33, versículo 12. Dice, tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbado el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podría vivir por su justicia el día que pecare. Pues el caso de un justo según la ley, ¿verdad? Según obra de la ley, si mantiene su justicia perfectamente todos los días, entonces puede ser según la ley un justo. Pero el justo llega a pecar, entonces toda la justicia hecha o cumplida hasta aquel día, ¿verdad? No vale nada, porque ese día ya cayó en pecado, ya uno se trata como pecador. Por eso, una vez falla, entonces uno termina imperfecto, injusto, como impío realmente. Pero siendo impío, supongamos, ¿verdad? Según su obra no puede cumplir la ley. Pero uno se da cuenta de que nunca yo podré llegar a ser salvo o justificado, santificado o perfeccionado por mi propia obra. Entonces, yo no soy digno de ser justo por mi obra, porque ya sé que yo no puedo guardar la ley, así yo soy pecador, impío soy. Pero uno se arrepiente de su impiedad y final, ¿verdad? Vuelve a la justicia de la fe que viene por Cristo Jesús. Entonces esa impiedad ni se acordaría, ¿verdad? Porque ya Él se entrega en el mundo de la gracia, el mundo de la fe, se va a transformar en justo, no por obra, sino por la fe de Jesucristo. Por eso aquí, ¿verdad? Ezequiel 33 está hablando sobre este punto, ¿verdad? Aún siendo según su obra tan justo, pero llega el pecado un día, por ese día en que cayó el pecado, ya no se acuerda más de su justicia hecha por su obra. Pero aún siendo impío toda la vida, ¿verdad? Pecando tanto, pero si se vuelve a la fe de Cristo, a la gracia del Señor, y se llega a ser libre del pecado por la fe en la justicia de Dios, entonces, y se olvida, ¿verdad? Toda su impiedad y se hace justo por la gracia, por medio de la fe realmente, ¿verdad? Por eso siempre en la Biblia están hablando dos maneras grandes para llegar a ser justo según su obra, cumpliendo todas las cosas que están escritas en el libro de Dios o en la ley de Dios. Si con tal uno cumpla 100%, puede ser justo. ¿Quién pudo? Únicamente Cristo, ¿verdad? Jesucristo nacido santo, él vivió santo, nunca cometió pecado de ninguna manera, de ninguna forma. Por eso Cristo nace santo, mantiene santidad por su obra hasta la muerte, nunca cometió pecado ni una forma, ¿verdad? Entonces, Cristo es justo por su obra también. Así que la justicia perfecta, según la ley, fue cumplida por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así sí, ¿verdad? Pero siendo humano que nace en el mundo con el pecado, con el hábito pecaminoso, uno guarda y procura, ¿verdad? Para no pecar y guardando los mandamientos tal como están,
escrita en la ley. Uno en el momento puede sentir, yo estoy limpio, estoy justo. Pero final cae, ¿verdad? Por mínima cosa cae en pecar, esa justicia acumulada por su obra se olvida. Porque ya cayó en pecado, ya pecador. Adán, ¿verdad? Debía haber oído la palabra de Jehová que dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comer de él, ciertamente tú morirás. Así Dios dijo. Entonces Adán conocía, ¿verdad?, cómo a comportarse ante él, la palabra de Dios con respecto al árbol de la ciencia bien y del mal. Sencillamente no comer significa, ¿verdad?, mantener su justicia según su obra. Pero no sé, la Biblia no menciona cuántos días, cuántos meses, cuántos años han pasado sin pecar, sin cometer pecado en el huerto de Edén. Pero pasando un poco de tiempo final, Adán, por causa de su mujer que había oído la voz de Satanás y cayó final en la desobediencia, comiendo del fruto del árbol que Dios había dicho que no comiese. Primero Eva cayó en pecado. Luego ella, ¿verdad?, convence a su marido llamado Adán. Adán, lamentablemente huyendo a su mujer más que a Dios, y finalmente él comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y murió, ¿verdad? Bajo el pecado y, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Y todas las perfecciones hechas por obra de Adán. Por unos días, unos meses, unos años, no sabemos cuánto tiempo ha pasado de haber oído la palabra de Jehová hasta cometer el pecado con su desobediencia, comiendo del fruto del árbol de la ciencia viene del mal, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Cuando Adán, en el día que ya cayó en pecado, se olvida toda su justicia, toda su, ¿verdad?, inocencia se olvida. Porque una vez cayó en pecado, ya es el pecador. Y por lo cual alguien tiene que morir por su lugar, ¿verdad? Por eso no pudo cubrir su pecado por delantarle de hoja de higuera hecha por su obra. Tal como dice Génesis capítulo 3, verso 6, ¿verdad? Pero al final Génesis capítulo 3, verso 21, están hablando de la túnica de pieles en la cual fueron vestidos Adán y Eva, la cual fue hecha por Dios, por la obra de Dios, matando un cordero, Dios quitando su cuerno y hizo la túnica de pieles y las vistió Adán y Eva. Así que Adán y Eva fueron expulsados fuera del huerto de Edén, fueron vestidos en delantales, túnica de pieles del cordero, más bien, ¿verdad? Esto era la promesa de Dios. Así, Dios mató al cordero por causa del pecado de Adán y Eva para cubrir con su sangre y también final túnica de pieles del cordero para cubrir su pecado. Así, el Padre Dios iba a matar a su Hijo Jesucristo. Así que Génesis capítulo 3, ¿verdad?, donde hablan sobre túnica de pieles, eso sería, ¿verdad?, esa época, San Juan capítulo 3, verso 16. Pues San Juan capítulo 3, versículo 16, está hablando con una claridad, ¿verdad?, pero con mismo sentido, misma promesa, con mismo poder. Dios promete con Adán y Eva y a sus descendencias, ¿verdad?, vistiendo a Adán y Eva en la túnica de pieles. Como dice Génesis capítulo 3, verso 21, ¿verdad? Y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió, así dice. Esto es, este Génesis capítulo 3, verso 21, suena igual al San Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que Jehová Dios mató al cordero, ¿verdad?, y quitó sus pieles para hacer la túnica de pieles para vestirla a Adán y Eva. Así Jehová Dios, el que envió a su Hijo Jesús, el unigénito, el cordero de Dios, y lo mató. Cuando Cristo murió en la cruz, como dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste?
Así que el Padre Dios no perdonó para nada a Cristo, quien ya como el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo por su primer bautismo, más bien, ¿verdad? Como Cordero de Dios fue declarado y testificado ante él, Juan el Bautista, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso él entra en agua como el Cordero de Dios y sale del río Jordán, bautizado por medio de Juan el Bautista. Él sale del río Jordán como el Cordero de Dios, cargado el pecado del mundo. Él está ya destinado para al matadero sobre el monte Calvario. Él sí o sí tuvo que morir. Murió como Cordero de Dios por causa del pecado del mundo entero. Él al morir y dejó su perdón y su justicia heredada, ¿verdad? A todos nosotros que creemos. Creen significa ser vestido en la túnica de pieles. La justicia de Dios, la que fue hecha por la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Génesis capítulo 3, verso 21 es el San Juan capítulo 3, verso 16. Suena igual, ¿verdad? Entonces, por medio de quién viene la salvación tan grande en la cual nosotros estamos ya vestidos. ¿Cómo llegó a nosotros la justicia perfecta de Dios y en la cual estamos vestidos en la túnica de la justicia de Cristo? No por nuestra obra, sino por la obra de Cristo. Así que Cristo vino según la Escritura, ¿verdad? Y murió según la Escritura. Y final, ¿verdad? Sepultado, ¿verdad? Al tercer día según la Escritura, Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Eso es lo que dice, hablando de la resurrección de Cristo y resurrección de todos nosotros también, ¿verdad? Tarde o temprano. Y primera Corintios, ¿verdad? Primera Corintios capítulo 15 habla sobre este detalle. Conforme a la escritura, conforme a lo que está escrito, Cristo vino y murió y se resucitó también, ¿verdad? Poquito leamos. Primera Corintios capítulo 15, versículo desde 1, yo leo. Primera Corintios capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. No por ninguna otra razón, Cristo murió por nuestros pecados, dice. Única razón con la cual Cristo murió en la cruz es por nuestros pecados, porque eres el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y para cancelación del pecado del mundo entero, el sí o sí tuvo que morir, porque la paga del pecado es la muerte, tal como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Por eso, la oración de Cristo no funcionó ante el Padre. Él oró 3 veces en el monte Semaní. Padre, sí, todo es posible para ti, pero si puede pasar esta copa de ira de Dios sobre él, ¿verdad? Hágamelo por favor, pero hágase tu voluntad, así dice. 3 veces oró Cristo al Padre, Padre no responde nada, porque ya está confirmada, ¿verdad? La paga del pecado que es la muerte. Cristo como el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Él inevitablemente tiene que cancelar la muerte para nuestra salvación. Por eso ahora Cristo, ¿verdad? Nunca se desvió, ¿verdad? Tal como dice, ¿eh? Por eso ahora dice acá, 1 Corintios capítulo 15, verso 3, ¿por qué? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Cristo nunca se desvió de las escrituras, tal como está escritas en las escrituras.
Cristo según las escrituras, conforme a las escrituras, por nuestro pecado él murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Por eso hasta la resurrección fue conforme a las escrituras. Por eso según esa guión hecha por el Padre, Cristo como obediente absoluto, cumpliendo todas las guiones hechas para él, por él, ¿verdad? Con respecto a su, ¿verdad? Concepción y nacimiento y vida y muerte y resurrección. Todo fueron hechos según las escrituras. Así que ¿quién hizo? Solamente Cristo. Conforme a las escrituras, Cristo vino. Conforme a las escrituras, Cristo cargó nuestro pecado. Conforme a la escritura, Cristo final murió en la cruz. Conforme a la escritura, Cristo fue sepultado. Conforme a la escritura, Cristo se resucitó. Cristo, conforme a la escritura, subió al cielo y dejó su promesa de su regreso. ¿Quién hizo? Solamente Cristo. Él hizo solo. Nadie más. Por eso, sentido, ¿verdad? Absolutamente diferente hablando de la justicia, la ley. Según la ley de Moisés, ¿qué dice? Uno tiene que permanecer en todas las cosas que están escritas en la ley, ¿verdad? Si no, termina como culpabilizado, condenado y como pecadores. Pues está hablando de la obra que uno tiene que hacer, desde el primer mandamiento hasta último mandamientos. ¿Cuántos mandamientos totales hay en la Biblia? 613 mandamientos, 248 mandamientos dice arras, 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 arras. 365 mandamientos dice no harás, no harás, no harás, no harás. Uno tiene que permanecer en todas las cosas que dicen la ley, si no uno termina condenado y pecador. Único quien pudo permanecer en todas las cosas, en todas las escrituras de Dios y también, ¿verdad? Según la ley de Moisés y toda la profecía que hablan con respecto a Cristo. Solamente Cristo, por su obra, pudo llegar a cumplir todas las palabras del Padre Santo y los mandamientos de la ley mosaica y también la profecía con respecto a su venida y muerte y toda salvación, la salvación que será hecha por él, ¿verdad? Según su obra. Cristo es el único, ¿verdad? Y perfecto cumplidor de la ley. Por eso la vez pasada compartimos y aprendimos y hablando Romanos capítulo 10, verso 4. El fin de la ley es Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea la justicia por medio de la fe, no por la obra. Por eso uno que pertenece en la obra, por mínima obra, uno intenta guardar o llegar a ser justo o guardar justicia, final pertenece a la maldición, porque nunca uno puede ofrecer una obra perfecta ante la ley. Entonces la ley final condena a uno que es imperfecto según su obra. Por eso lo que dice la ley y la fe de Cristo es muy diferente con respecto a la justicia, ¿verdad? Por eso Romanos capítulo 10, donde hoy leímos, está hablando este detalle. Romanos capítulo 10, versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre haga estas cosas, vivirá por ella. ¿Cómo va a vivir? Por ella. Por cumplir, por guardar la ley, vive, si no muere. ¿Verdad? Un justo que guarda todos los mandamientos hasta este momento, pero en este momento cae en pecado, ya se olvida toda justicia hecha hasta ahora. Por su imperfección que comete, cayendo en pecado, en desobediencia contra la ley, ya se trata como pecador y se olvida toda justicia hecha por su obra. Pues una vez suficiente para caer en pecado, como caso de Adán. Adán no repetidamente pecaba para ser pecador, una sola vez cayó en pecar por su desobediencia contra la palabra de Jehová que dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal.
el día que comiese de él, ciertamente tú morirás. ¿Cuántas veces comió del fruto prohibido por Dios? Adán, una vez, por lo cual él ya cayó en pecado y toda su descendencia con él. Así que Cristo ni una vez, ¿verdad?, cayó en pecado. Por eso eres el cumplidor de la ley. El fin de la ley es Cristo, para que sea justicia, para que, ¿verdad?, justicia, ¿verdad?, sea por la fe. O sea justificado uno por la fe, no por obra. Por eso la fe dice diferente a la ley. La ley, ¿verdad?, si tú quieres ser justo, permanezca en toda la cosa, háganlas y cúmplanlas. Si no, tú eres pecador, así condenaría. Pero la fe diferente. La justicia verdadera que es por la fe, se viene por Cristo, por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la fe, ¿verdad? Dice así, dice Romanos capítulo 10, verso 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pero la justicia es por la fe, dice. Así que la justicia no por obra, según la ley, sino por la fe, según la gracia del Señor. Por eso, pero la justicia que es por la fe, dice así. ¿Cómo dice así? No diga, dice, no digas en tu corazón. Así que ni piense, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Un poco difícil de entender, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Varios me preguntaron ya, algunos pastores también, ¿verdad? Y me preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Vamos a meditar. Primero aquí, Dios quiere, ¿verdad?, resaltar la obra de Cristo únicamente, porque Él es el único protagonista que nos trae la justicia desde el principio hasta el fin. Como hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Cristo es el que da su obra perfecta para justificarnos, santificarnos y perfeccionarnos. Por eso nosotros solo respondemos creyendo en la obra hecha por nuestro Señor Jesucristo. Por fe respondemos nada más. A nivel de obra, Cristo se encargó todo 100%. Por eso desde el inicio hasta el final, Cristo es cumplidor de todo. Nosotros, como que incapaces somos a nivel de obra, por eso nosotros reconociendo como pecadores desde el nacimiento por Adán, por nuestra obra según la ley, fallándola una forma total y hasta la muerte también, como pecadores. ¿Cómo llegamos a ser santificados? Cristo cargó primero todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Y por eso Él tuvo que morir, cancelando, ¿verdad?, todo nuestro pecado cargado y puesto en su cuerpo. Por eso Cristo fue bautizado 2 veces. Primer bautismo en agua como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo bautismo que fue en su sangre, bañado en su sangre. Cristo murió, ¿verdad?, en la cruz. Porque la paga del pecado es la muerte. Para cancelar toda la paga del pecado del mundo entero, Cristo murió. Con su muerte, ¿verdad?, cumplió la cancelación perfecta para que todos nosotros fuéramos perdonados una vez para siempre por el pago sobrado de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre. Por eso el Padre Dios, viendo la muerte de Cristo con derramamiento de la sangre y hasta totalmente morir, hasta última gota de sangre cayó, ¿verdad?, desde su cabeza hasta planta de pie, y final el Padre confirmó. Hablando de Hebreos capítulo 9, verso 12, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que la redención eterna, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, los cuales eran sombra de Jesucristo. Pero cuando ya Cristo vino hace 2000 años como el protagonista de toda esa sombra, Él solo cargó nuestro pecado en su cuerpo y murió en la cruz. Como Cordero de Dios derramó su sangre y cancelando por todo nuestro pecado, cumpliendo nuestro perdón eterno por su sacrificio que fue
hecho una vez para siempre. Y final, no se resultó eterna redención. Por eso somos redimidos eternamente. Por eso y Hebreo capítulo 10, verso 10 también dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuántas veces Cristo murió en la cruz? Una vez. Su valor para siempre, para santificarnos. Por eso ya dice, ya somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Solo cuerpo de Cristo se presenta. Nada nuestra oración, petición, confesión y oración de fe y el bautizo. Nada, mínimo obra nuestra. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, somos santificados, así dice. Y Hebreo capítulo 10, verso 17 y 18 dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Remisión hecha por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo, ya no hay más otra ofrenda, dice. Ya no hay otro pago ni obra, dice, porque Cristo fue suficiente, sobrado, doblemente Él pagó por todo nuestro pecado ante el Padre lo vio y nos perdonó de una forma eterna. Por eso ni se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, dice. Ahí también se hablan de la obra de Cristo. Cristo es el que hizo uno, el uno solo, todo. Por eso ahora un poco chequemos, hablar subir al cielo. ¿Qué significa subir al cielo? Por supuesto, el cielo es el lugar celestial donde está el Padre Dios. Ahora Cristo, ¿en qué condición está? Está sentado a la diestra del Padre Dios. Cristo ya subió al cielo, volvió al cielo, ¿sí? Y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué significa? A la diestra del Padre. Él como cumplidor de la ley y cumpliendo toda la misión con la cual llegó aquí enviado por el Padre Santo, una forma perfecta con su obediencia total y perfecta. Cristo ya cumpliendo su misión, muriendo en la cruz, diciendo consumado es. Así que perdonándonos una vez para siempre con su sangre y fue sepultado al tercer día, se resucitó y 40 días Cristo mostrando su resurrección ante todos sus creyentes para reconfirmación de su fe y Cristo subió al cielo dejando la promesa y regresará. Entonces ahora, ¿en qué condición está Cristo? Está sentado a la diestra del Padre Dios. Como dice Hebreos capítulo 12, Cristo está sentado, ¿verdad? Vamos a buscar Hebreo capítulo 10, más bien verso 13 sería. Hebreos capítulo 10. Hebreo capítulo 10. Versículo 13. Así dice. Disculpe, 12 era 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, su cuerpo, su vida, ¿verdad? Un solo sacrificio por los pecados de todos nosotros, ¿verdad? Se ha sentado a la diestra de Dios. Así que Cristo solo subió al cielo. Ahora está sentado, ¿verdad? A la diestra del Padre Dios. ¿Quién? Cristo, solamente. Por eso, versículo 12, pero Cristo, singular, Cristo solo, nadie más. Por eso, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, a la diestra de Dios. Así que Cristo es, ¿verdad? Ya tratado como brazo derecho de Dios. Quiere decir, Cristo es, ¿verdad? Rey, nombrado por él Padre Dios. Él está a la diestra del Padre Dios. Eres el rey que va a volver aquí en la tierra, ¿verdad? Para buscar al mundo entero.
y también para bendecir y recompensar a todos los justos, quienes son por la fe en Cristo Jesús. Por eso, ¿quién es el que subió al cielo? Solamente Cristo. Hoy en día mucha gente dice, mi papá murió, ya subió al cielo, se fue al cielo. No es así. En el cielo no está ningún padre, ninguna madre, ningún abuelo, ni abuela, ningún cristiano, ni Pablo, Pedro, ni Pedro como Jacob, o Abraham, Daniel, Jeremías, Isaías, Elías, Noé, todos que eran creyentes súper, ¿verdad? Y hermosos y fieles. Ellos no están en el cielo. ¿Dónde están ellos? Están en el Antiguo Testamento, menciona como Seol, ¿verdad? Cuando usted lee, en el Antiguo Testamento dice Seol. Seol es a donde llegan todos los que son muertos físicamente, ¿verdad? Por eso en el Seol se encuentran todas las almas sin cuerpo. Por eso en el Antiguo Testamento menciona como Seol, como un lugar sin cuerpo donde están todos los seres humanos que murieron físicamente. En el Nuevo Testamento se menciona más, ¿verdad? Claramente, más detalladamente se habla. Como todos los lugares específicamente. El paraíso para todos los justos, el Hades para todos los pecadores, pero sin cuerpo. Ambos lados, ambos lugares se encuentran sin, ¿cómo se llama? Cuerpo. En el paraíso, alma justa solamente. Pues ahí se encuentra Abraham, ahí se encuentra Lázaro, ¿verdad? Y ahí se encuentra donde está Abraham. Todos los que son hijos de Abraham por la fe, todos están ahí. Siendo justo por la fe, todas las almas justas se encuentran en el paraíso. Ahí está Pablo, Pedro, Andrés y también Juan, Jacobo, Tomás, todos profetas y todos apóstoles, todos los justos que ya murieron físicamente en el paraíso se encuentran ahora, no en el cielo todavía. En el cielo, ¿verdad? En el reino eterno donde está el Padre. Ahí, después de la resurrección, pasando un milenio, cada justo va a entrar, ¿verdad? Pecadores ni pudieran mirar allá, ¿verdad? Solamente un lugar donde hirve eternamente con fuego eterno, el fuego eterno infierno, ¿verdad? El infierno está preparado para todos los pecadores, nada más. Por eso, lo que quisiera decir, aún ellos están siendo alma justa en el paraíso y todos los pecadores en el Hades. El único que subió al cielo para estar sentado a la diestra del Padre, solamente Cristo. Por eso eres ¿verdad? Primicia de la resurrección. Por eso primicia, ¿cómo suena? Primer fruto de la resurrección. Así nosotros seremos como Él, pero aún no como Él somos todavía. Porque no ha pasado la resurrección para lo justo todavía. Único quien pudo llegar a ser resucitado como la primicia de resurrección es Cristo. Cristo es el que subió al cielo, solo Él. Por eso, ¿verdad? Corintios, hablando de la resurrección, muy detalladamente están hablando del orden. Primero Cristo dice, luego los que estamos pegados con Él. Vamos a aprender. Primera Corintios, capítulo 15. El orden de la resurrección, así va a ser. Versículo 13. Sí, yo leo. Primera Corintios, capítulo 15. Sí, versículo. Sí, Primera Corintios, capítulo 15, versículo 20 sería 20.
Y yo leo 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así es, Cristo es primicia de los que durmieron, no murieron. Y los muertos son pecadores, los dormidos, físicamente muertos, pero ellos se van a resucitar con vida, con justicia. Por eso siempre se menciona en la Biblia dormidos. Pero la muerte física de justo, eso se menciona estar dormidos. Por eso la primicia de los que durmieron es hecho Cristo. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los hombres, por Cristo, ¿verdad? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, sin límite, todos. Eso es plan de Dios, eso es la predestinación de Dios. Todos se han resucitado por la fe de Cristo, ¿verdad? Y físicamente mueren y se han resucitados en la primera resurrección para la gloria eterna con el Padre también, ¿verdad? Como hermano de Cristo. Por eso Cristo cuando se resucitó, no más el unigénito, sino el primogénito. Por su gran obra, por su gran sacrificio, se viene, ¿verdad? Muchos siendo hijos de Dios también, ¿verdad? Pues aquí están hablando sobre este punto. Y 23. Pero cada uno en su debido orden, dice. Aquí están hablando del orden de la resurrección, ¿verdad? 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Así que primer resucitado, primicia de la resurrección. Luego, los que son de Cristo, que son justos, quienes están en el paraíso ahora, ¿verdad? En su venida. En la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Así todos los que están en el paraíso, todos los justos sin cuerpo, por muerte física, ¿verdad? Ellos serán resucitados cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿verdad? 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, ¿verdad? ¿Y por qué? Precioso es precioso que él le reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el posterior enemigo que será destruido es la muerte. Por eso final, el diablo, ¿verdad? Ya último de todo, ya será destruido, ¿verdad? Juntamente con todos los que son pecadores, que son participantes de la segunda resurrección, junto con el diablo se van al fuego eterno, ¿verdad? Por eso actualmente ningún justo está en el cielo donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, físicamente, ¿verdad? Y físicamente quiere decir con cuerpo resucitado, ninguno está ahí. Por eso aquí una palabra dice, donde Cristo está hablando de la voluntad de Dios, que es el renacimiento, ¿verdad? San Juan 3, vamos a buscar el libro San Juan capítulo 3. Aquí Cristo como la voluntad del Padre que está en los cielos, como la condición para entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Únicamente el que es renacido sí puede ver y puede entrar en el reino de Dios, dice. Pero hablando aquí, ¿verdad? Detalladamente sobre el camino de la salvación o camino de entrada al reino de Dios, que es renacer, ¿verdad? Cristo hablando con Nicodemo. Pero ahí, Señor, está mencionando algo muy importante, ¿eh? Y verso 9, San Juan capítulo 3, verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Porque no entiende del renacimiento de agua y del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabe esto? De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos.
y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Tremenda palabra. Cristo sigue hablando de las cosas terrenales. Pero entonces si hablara cosas celestiales una vez directamente, ¿cómo va a entender? Dice. Imposible, ¿verdad? Imposible. Ni entiende qué es el renacimiento. ¿Cómo puede entender cosas celestiales? Que Cristo ve y ya preparado, ¿verdad? Del Padre para todos los amados de él. Nicodemo, imposible entender y verlo. Y luego el Señor está hablando, verso 13. Nadie subió al cielo. Aquí enfoquémonos, ¿verdad? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es el que descendió del cielo? Solamente Cristo. ¿Quién es el que descendió del cielo? ¿Dónde estaba él? Solo Cristo. ¿Sí o no? Enviado por el Padre. Por eso dice San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado, que ha enviado, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿De dónde Cristo viene? El Padre, ¿de dónde envió su Hijo unigénito a la tierra? Del cielo. Por eso solamente en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Trinidad, únicamente está. Por eso no subió, dice, no, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es el que descendió del cielo? Para santificarnos, justificarnos, para salvarnos, para redimirnos. Enviado del Padre Dios, solamente Cristo. Solamente Cristo es el que sube al cielo y subió al cielo. Porque el que fue descendido del cielo, enviado por el Padre. ¿Sí? Por eso, Cristo es el que único, hasta hoy, ¿verdad? El único quien subió al cielo, cumpliendo su misión, con gran negación contra sí mismo, ¿verdad? Él es el mismo Dios, igual a Dios, pero no se aferró en que se ha tratado como Dios, sino se despojó a sí mismo, se hizo, ¿verdad? Encarnado de hombre. Estando en la condición de hombre, él se sujetó, ¿verdad? Hasta la muerte de la cruz, dice. Filipenses capítulo 2, verso 5 para adelante, ¿verdad? Por eso ahí están hablando sobre la venida y caída de Cristo como el trigo de grano del trigo que cayó y murió, ¿verdad? Está hablando ahí cómo fue la venida de Cristo, una humillación total, una caída total y final, ¿verdad? Hasta la muerte él llegó en la cruz. Una muerte tan penosa, ¿verdad? Muriendo derramando la sangre final, él nos santificó, perfeccionó, justificó con su propia obra y al tercer día, ¿verdad? Se resucitó cumpliendo su misión, mostrando su resurrección como primicia de la resurrección, mostrando ante todo su creyente, Cristo subió. ¿Quién? Solo él. Ahí no sé, jamás se nombra la obra mínima de alguien, solamente la de Cristo, punto. Pues ahí están hablando, ¿verdad? Nadie subió al cielo, verso 13 de San Juan 3, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, solo Cristo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, así dice. Y como, aquí está hablando la misión de la cual Cristo vino, ¿verdad? Por la cual vino. ¿Cómo? Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, solamente por la fe, ¿verdad? No se pierda, más tenga vida eterna. ¿Por qué? Aquí se viene San Juan 3:16, famosísimo verso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Para cumplir esa ambición, Cristo descendió del cielo, él solo, y cumplió misión hasta la muerte en la cruz, murió y se resucitó al tercer día y luego testificando 40 días a su creyente, ¿verdad? Y subió al cielo, solo Cristo. Por eso ahora la fe dice la fe, vamos a ver, Romanos capítulo 10, donde hoy leímos, ¿verdad? Romanos capítulo 10, verso 5, ahora 6, ¿verdad?
Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón y piense, ¿verdad? ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién puede subir al cielo? ¿Dónde está solo Cristo? Está sentado, cumpliendo su misión, su obra perfectamente. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Qué quiere decir? Si tú puede cumplir la misión hecha por Cristo, si tú puede hacerla, Cristo, ¿verdad? No hace falta, ¿verdad? Y viniera aquí en la tierra, ni hubiera trabajado tanto, muerto en la cruz tampoco, ni subiera al cielo. Por eso, la fe dice así, no diga en tu corazón, ni piense, ¿verdad? Ni piense en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? Nadie puede, solo Cristo. Por eso, por obra de Cristo somos santos, ¿verdad? Esto es para traer abajo a Cristo. Uno que dijera, ¿verdad? Yo subiré, ¿verdad? ¿Quién subirá diciendo, yo subiré al cielo, yo puedo hacer? ¿Qué significa? Si uno puede hacer, Cristo hizo todo vanamente, porque otro puede hacer lo que Cristo hizo. Quiere inutilizarlo, quiere invalidar, ¿verdad? La obra hecha por Cristo. Si uno diciendo, ¿verdad? Yo subiré al cielo solo por mi obra. Yo llegaré a la justicia perfecta, con mi obra, con mi trabajo. Yo puedo. Yo todo puedo. Entonces uno sí puede hacer hasta subir al cielo con su propia justicia aceptable ante Dios. Así que Cristo no es el único. Cristo no tiene que estar en el cielo, ¿verdad? Cristo no es digno de estar en el cielo. Porque Cristo continuamente decía también, ¿verdad? No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La ley dice, también, ¿verdad? Romanos 3:20, pues por medio de la obra de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? La ley es para conocimiento del pecado, dice, ¿verdad? Por eso constantemente en la Biblia están hablando por obra, ninguno puede entrar al cielo. Entonces, ¿cómo terminaría? Si alguien puede subir al cielo por su propia justicia aceptada ante Dios, entonces Cristo es mentiroso. Cristo no digno de estar en el cielo, Cristo no digno de estar sentado a la diestra del Padre Dios como único. Porque Cristo no es, ¿verdad? Ni único, ni todo, ¿verdad? No es el que hizo todo perfecto, porque otro ser también puede hacerlo. Entonces Cristo tiene que dejar su trono a la diestra del Padre. Y Cristo bajando otro tiene que estar en el lugar de Cristo más bien. Si puede subir uno por su propia obra como Cristo hizo, o está sentado ya ahora a la diestra del Padre, si uno logra hacerlo, Cristo tiene que bajar. Uno, ¿quién es? ¿Verdad? Que pueda cumplir, tiene que estar ahí, dice. Eso quiere decir imposible. Imposible que uno suba al cielo donde está solo Cristo con el Padre Dios. ¿Verdad? Por eso no diga en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Porque nadie puede subir por su propia manera, justicia, obra. Jamás. Solo por Cristo únicamente podemos llegar a ser salvo y por su misericordia por Él. Cuando Él nos, ¿verdad? Resucite, nos lleve y nos pone ahí, estaremos por Él. Solo por nuestro esfuerzo y obra. Ninguno. Y luego dice verso 7, ¿y qué? Dice, ¿y quién descenderá al abismo? Como recién conté, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice Seol. Eso Seol suena como abismo aquí, ¿verdad? Que dice, ¿quién dice? ¿Quién descenderá al abismo? Esto para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Está hablando obra de uno. Uno, ¿verdad? Por eso, ¿quién descenderá al abismo? Uno puede descender al abismo por sí para cumpliendo la salvación como Cristo y declarando, ¿verdad? Como Cristo en el abismo. Poquito vamos a profundizar este punto, ¿verdad? El abismo, a donde Cristo cayó. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó? Su cuerpo fue sepultado en la sepultura, ¿verdad?
en la tumba de Arimateo José, pero su alma, su espíritu, ¿a dónde fue? Ahí están hablando, mencionando Romanos, Romanos capítulo, primera Pedro, no Romano, primera Pedro capítulo 3, versículo 18, si yo leo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, Cristo, por los injustos, que somos nosotros, el mundo entero, para llevarnos a Dios. Porque con pecado ninguno puede llegar a Dios. Por eso limpiarnos, Cristo, por todo nosotros, por todo nuestro pecado, fue muerto en la cruz, ¿verdad? Derramó su sangre y murió por todo nuestro pecado, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto, Cristo, físicamente, en la carne. Murió en la carne derramando la sangre, pero al contrario, ¿verdad? Vivificado en su espíritu, en espíritu, porque el espíritu no murió, lo que murió fue su cuerpo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, ¿verdad? Por eso, por la muerte del cuerpo de Cristo, por la carne de Cristo que fue, ¿verdad? Castigada por todo nuestro pecado que está puesto en ella, y realmente se logró el pago justo por todo nuestro pecado, por la muerte de Cristo. Por eso ahí están hablando de la obra y sacrificio de Cristo para nuestro perdón, para nuestra salvación, porque nadie puede hacer como Él. Y luego, ¿qué pasó con su espíritu? Dice 19, en el cual también fue y predicó, dice, en el cual Cristo, vivificado en espíritu, murió su cuerpo, ¿verdad? Sepultado, pero en el cual espíritu vivificado también fue y predicó. Predicó quiere decir declaró, ¿verdad? Declaró. Ese predicó no significa predica a alguien para salvar, no, declaró. Así que todos que están en el Hades, en el Seol, ¿verdad? Y en el paraíso también, así en el Seol o en el abismo, todo espíritu está consciente. Si no, Cristo no estaría declarando, porque no van a entender nada si no están conscientes, ¿verdad? Así que todos los espíritus que están en el Seol, en el abismo o en el paraíso, todo lo justo, en el Hades, todos los pecadores, pero sin cuerpo, todo, ¿verdad? Pero a ello Cristo declaró, porque ellos todos son conscientes. En el abismo, Cristo llegó de haber muerto físicamente, ¿verdad? 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora están hablando época de Noé, ¿verdad? Noé, época de Noé. ¿Cuántos fueron salvados de agua? 8 personas, Noé y su familia. Todo lo demás, ¿verdad? Depende de verdad cálculo matemático o matemático cálculo en esa época, ¿verdad? Pasando un poco más de 1000 años y viviendo casi cerca de 1000 años también uno, ¿verdad? ¿Cuánta gente habrá estado en ese tiempo? Mucho. Pero todos que murieron están en el Seol, en el abismo. Cristo llegó ahí para avisar su muerte hecha recientemente en la cruz con su derramamiento de la sangre. Por eso, por espíritu, Cristo cayó en el abismo, en el Seol, ¿verdad? Para avisar a todos que están muertos físicamente de que ya está cumplida la palabra de Dios por la obediencia de Cristo, ¿verdad? Por eso Romanos capítulo 10 está hablando sobre este punto, versículo, Romanos capítulo 10, versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? ¿Quién puede descender al abismo? Muriendo por el pecado del mundo como Cristo, nadie. ¿Quién puede descender? Nadie. Si uno pudiera, ¿verdad? Si uno pudiera llegar al abismo, muerto como Cristo, cargado el pecado del mundo, ¿verdad? En la cruz, por su propia obra, por su propia justicia. ¿Eso qué quiere decir? Dice, verso 7. Esto es para hacer subir
a Cristo de entre los muertos. ¿Qué significa? Yo puedo, porque Cristo hiciste vanamente. No quede ahí en el abismo. Súbase, por favor, súbase. Usted está haciendo una obra vana. Está haciendo un trabajo vano, porque yo hago todo nosotros que somos el mundo podemos hacer, ¿verdad? Como usted o más que usted. ¿Qué está haciendo usted? Con nuestra obra todo podemos hacer. ¿Por qué usted hace esto? Vanamente, invalidez. No vale nada lo que usted está haciendo, porque todos nosotros podemos hacerlo, lo que usted hace, según nuestra obra, ¿verdad? Si así uno pudiera hacer, Cristo, ¿qué está haciendo? No está haciendo nada. ¿Por qué usted está en el abismo? Súbase. Usted no hace nada para nosotros. Súbase. Eso significa. Porque uno que quiere ser justificado por su obra, así suena, eso dice, ¿verdad? Todo lo que Cristo hizo, uno por su propia obra puede hacer como Cristo. ¿Cristo qué hizo? Nada. ¿Por qué descenderse del cielo a cumplir la salvación con su sangre, muriendo en la cruz? Y murió en la cruz, pagando, cancelando la paz del pecado del mundo. Su espíritu cayó hasta Seol, hasta el abismo. ¿Para qué cayó él? ¿Verdad? Por lo que todos nosotros podemos hacer, entonces no vale nada. Entonces súbase usted, no haga nada, nosotros hacemos. Eso significa. Por eso, no diga en su corazón, así dice, la fe. ¿Verdad? Como dice, Romanos capítulo 10, verso 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así. No dice, ¿verdad? Sí, no, no, ¿verdad? Digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Uno puede hacer subir solo al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Cristo no tiene que estar ahí en el cielo. Yo tengo que estar, porque yo soy, ¿verdad? Cumplidor de la ley, yo soy cumplidor de la justicia según mi obra. Yo tengo que estar en tu lugar, tú no. Bájese. Yo voy a estar sentado en el cielo. ¿Por qué? Yo soy cumplidor de la ley, una forma perfecta. Pues uno dijera en sí, ¿verdad? Eso significa, dice, bajar a Cristo, para que uno esté sentado a la diestra del Padre, sentado en el lugar de Cristo, porque uno es igual a Cristo más que a Cristo. Imposible, ¿verdad? Y luego también, Cristo murió en la cruz y su espíritu vivificado descendió al Seol, en el abismo, para avisar a todo que está muerto también, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Cristo? Yo hice todo lo que usted hizo, yo voy a ir. ¿Usted por qué está ahí? Súbase. Yo voy a avisar a ellos. Yo voy a, ¿verdad?, enseñar a ellos. Eso significa, ¿verdad? Uno que se aferra en su obra para ser justo. Así que sin Cristo yo puedo ser justo, perfecto, santo como Dios. Entonces Cristo no vale nada. Eso significa. Por eso, ¿por qué está sentado ahí? Usted no vale nada. Bájese. ¿Por qué usted está abismo, verdad, diciendo que cumple toda misión? Yo también puedo hacerla. Usted súbase, usted no está haciendo nada. Yo hago todo. ¿Cómo suena? Altivísimo. Equivocadísimo. Perdísimo. ¿Verdad? Así suena. Uno que, ¿verdad?, quiere llegar a ser santo justo por su obra. Por eso, uno que es por la fe, uno que es justo por la fe, la justicia que es por la fe, dice así, dice. No diga, porque nadie es capaz que diga esto. Nadie. Cállese, cállese. Y oiga y crea, punto. Pues uno quiere en su corazón o pensar una forma así, ¿verdad? Se está equivocado, dice. Por la obra de la ley, nadie será justificado, sino todo será condenado. Por eso, único quien es el capaz para salvarnos, santificarnos y justificarnos y perfeccionarnos por su obra perfecta es Cristo nada más. Por Él, por la fe únicamente, somos santificados, justificados, limpiados y perdonados una vez para siempre. Para que ya estemos listos para entrar al cielo. No por lo que hagamos algo, jamás, porque no vale. Cristo solo hizo. Él descendió solo enviado por el Padre, cargó nuestro pecado, murió en la cruz y, ¿verdad?,
y sepultado su cuerpo, su espíritu llegó hasta abismo para avisar a todo y decir a todo ello que están muertos físicamente en el Seol, sea justo y pecador, en Cristo declaró, consumado es, recientemente por mi muerte, ¿verdad? Y Cristo al tercer día salió de abismo, se resucitó su cuerpo junto, ¿verdad? El espíritu entró en su cuerpo y se resucitó y subió al cielo. Ahora está a diestra del Padre, está sentado, Cristo esperando su regreso. ¿Quién hizo? Solo Él, nadie más. Por eso, nunca la justicia que es por fe dirá, ¿verdad? Yo subiré al cielo, yo descenderé al abismo, yo haré. Ninguno, nadie podría decir, yo no existe. Callado. Totalmente callado. Uno oye lo que hizo Cristo, oye y cree, punto. Para ser salvo por la fe. Ahí habla justicia de Dios esa forma. Hoy, hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que derramó, Señor, hace 2000 años por su gran sacrificio. Nadie se descendió del cielo, solo Cristo. Ni subió al cielo, solamente Cristo, nada más. Cristo se descendió del cielo, del alto, de un lugar tan alto se humilló hasta ser encarnado, dejándose el Dios humanizado, encarnado, y final estando en la condición del hombre, Cristo se sujetó a la muerte de la cruz, ya muerte por causa de todo nuestro pecado cargado en su cuerpo. Cristo murió en la cruz y canceló una vez para siempre por todos nuestros pecados, Señor. Pues el que descendió del cielo hasta la tierra, murió en la cruz y llegó, cayó, descendió hasta el abismo totalmente, Señor. Y final, resucitado, salió del abismo, Cristo ya volvió al cielo como único Salvador, único cumplidor de la ley, el único quien pudo ofrecer una obra perfecta y ante la Padre salvándonos, perfeccionando con su obra nosotros también, cumpliendo su misión. Ahora está sentado a la diestra del Padre porque no hay nada que hacer sobre su pie. Solo ahora espera a su regreso, el orden del Padre para regresar y llevar a nosotros, que somos iglesia, arrebatándonos para estar junto con Cristo ya para siempre. Ahí solo se manifiesta la obra de Cristo nada más para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestro perdón eterno. Ahí nos incluye mínima obra nuestra. Por lo cual el Señor dice que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Así somos justos, no por obra nuestra jamás, sino por la obra y justicia de Cristo, por la fe. Gracias, Señor, para que sea tan ligero y fácil esta salvación. Cristo pagó todo, un precio demasiadamente alto, su vida, su sangre, su gran sacrificio en el medio de dolor y pena. Por lo cual ahora ya somos salvos por la gracia, por la fe, Señor. Gracias, Señor. Bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas grandemente, para que podamos estar juntos, todos unidos en la iglesia, congregados, y para salvar a muchas almas sin cesar. Gracias por todo y dejamos todo en su mano, Señor, y oramos en él. En nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén. Sí, el lunes que viene, ¿verdad? El día 21 a las 7, presencialmente en el local de nuestra iglesia Uruca en San José. 200 metros de la Repretel al oeste, 50 al norte, ahí se encuentra el local de nuestra iglesia presencialmente a las 7, empezando este lunes que viene el día 21 hasta 26, sábado a las 7, vamos a llevar el seminario bíblico presencial. Sí, para algunos que no está bien acondicionado a andar, ¿verdad? Y por Zoom, siendo justo con sus invitados. Y Facebook y YouTube también se van a emitir para que todos que puedan oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mañana siempre reunión del miércoles, ¿verdad? Vamos a llevar con enseñanza de la iglesia Seúl. El jueves reunión de sectores por Zoom de
Alajuela y Heredia. Todos hermanos de Alajuela y Heredia nos vemos el jueves a las 7 por Zoom. Y el viernes siempre estudio bíblico Apocalipsis con el tema de el consejo de Dios para su pueblo santo y advertencia, castigo del castigo, ¿verdad? Para la gran Babilonia que es el mundo. Sobre este tema vamos a profundizar. El sábado a las 9:30 y a las 11 de la mañana, siempre llamamos estudio para los niños, ¿verdad? Fiesta celestial y escuela bíblica. El domingo a las 9:30, no, 11 sería, ¿verdad? A las 11 el domingo nos vemos en el culto presencial, ¿sí? Sigamos para adelante, invitando para el seminario bíblico, para toda nuestra familia, conocido y desconocido. Posiblemente este seminario último, ¿verdad? Antes que venga Cristo, ¿verdad? Aprovechemos todo tiempo máximo, ¿sí? Hoy, hasta aquí, vamos a compartir. Muchos saludos a toda su familia, a la par de ustedes, ¿eh? Nos vemos mañana sin falta. Que descansen. Buenas noches.